Islas Marías es una colonia penitenciaria, lo que quiere decir que las personas privadas de la libertad llevaban su proceso en semilibertad, es decir, confinados a la isla, pero sin estar tras las rejas y trabajando al aire libre. Esto en los distintos establecimientos que había ahí, entre ellos una camaronera y un aserradero, esto en una de sus últimas etapas. Las Islas Marías se encuentran ubicadas en el Océano Pacífico, frente a la costa de Nayarit, México. Las instalaciones de este centro se encuentran a 120 kilómetros del puerto de San Blas, en el estado de Nayarit. Las embarcaciones salen de este lugar ya que es una base de la Marina. De aquí parten y se dirigen a Islas Marías. Esta colonia penitenciaria fue establecida en 1905 por Porfirio Díaz, quien gobernó México bajo un régimen militar por más de 30 años en dos periodos, entre 1877 y 1911. Originalmente, la prisión se creó para albergar a prisioneros políticos y de gran peligrosidad, pero a lo largo de estos años, su función fue ampliada para incluir a reclusos de diferentes categorías. Durante los inicios de este centro, llevaban a personas que habían cometido delitos reincidentes, como robo, circulación de moneda falsa o la vagancia. En muchas veces se les enviaba ahí sin tener una sentencia. Por ejemplo, en 1931, de 803 colonos, solo 39 tenían sentencia ya establecida. Anteriormente, los colonos vivían en celdas de escasos metros cuadrados. Vivían confinados los presos de dos en dos. Apenas cabía una litera, dos bancos y una letrina. En este espacio, los colonos apenas si podían recibir un poco de luz en un espacio enrejado, al que podían salir si su comportamiento se consideraba bueno. Las condiciones en ese entonces no eran buenas, ni tampoco higiénicas, ya que en ese tiempo no se velaba por ningún derecho de los colonos. Sus condiciones eran deplorables, no había médicos, por lo que muchos de ellos morían. Tampoco se les permitía ningún tipo de visita y existían diversos castigos si su comportamiento era malo. En esta colonia penitenciaria también hubo mujeres privadas de su libertad. Sin embargo, el número de hombres siempre fue mucho mayor. Pasando los años y en la implementación de los derechos humanos, la colonia penitenciaria pasó a tener un régimen penitenciario especial. Las personas privadas de la libertad que eran enviadas a las Islas Marías, que ésta se encontraba en un entorno aislado en medio del océano, lo que dificultaba algún tipo de fuga. El objetivo era que se cumplieran sus sentencias en un lugar apartado y que tuvieran la oportunidad de participar en actividades productivas y de reinserción. Por lo que cambió que ahora, para poder ingresar, una persona privada de la libertad debería de cumplir algunos requisitos. Entre ellos, no pertenecer a una banda delictiva, no ser preso de alta peligrosidad, no haber cometido algún delito sexual, ni estar relacionado con niños, no haber pertenecido o formar parte de algún cuerpo de seguridad, ya sea privado o público, no ser residente en delitos, es decir, ser primo delincuente, estar entre los 25 y 45 años de edad, no presentar ningún tipo de discapacidad, ya sea física o mental, y tener una sentencia mínima de 2 años. En cuanto a la vida en la colonia penitenciaria, las personas privadas de su libertad estaban sujetas a un régimen disciplinario, ya que deberían de seguir horarios estrictos. El trabajo era
una parte importante de la rutina diaria y se fomentaba la participación en actividades laborales para así ayudar a la autosuficiencia y reinserción. La colonia penitenciaria era totalmente sustentable e independiente, ya que se llevaban a cabo diversas actividades laborales como agricultura, ganadería, pesca, tenían un criadero de camarones, confección de ropa y fabricación de artesanías, cultivaban sus propios alimentos y participaban en talleres de producción. También se ofrecían oportunidades de capacitación y educación para mejorar las habilidades de las personas privadas de la libertad. En cuanto a las visitas familiares, debido a la ubicación remota de las islas, era un desafío para los familiares visitarlos regularmente, por lo que, para facilitar las visitas, se organizaban transportes marítimos desde el puerto de San Blas hasta las Islas Marías en horarios específicos. La estadía de las familias podían durar en periodos de semanas o hasta meses. Durante estas visitas se establecían medidas para garantizar el orden y la integridad de los visitantes con las personas privadas de la libertad. Se realizaban revisiones y controles de seguridad para ingresar al centro penitenciario. Además, se establecían normas para regular la conducta de las familias y las personas privadas de la libertad durante las visitas. En las visitas familiares se aceptaban menores de edad, por lo que la colonia penitenciaria velaba por el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, ya que durante su estadía tenían que acudir a la escuela y llevar una vida integral y saludable. En 2010, las Islas Marías fueron declaradas por la UNESCO como Reserva de la Biosfera, por lo que ha dejado de funcionar. El presidente Andrés Manuel López Obrador la cerró en 2019 y se ha llevado a cabo esfuerzos para convertir el lugar en un espacio dedicado a la educación ambiental y la investigación científica. A partir de diciembre de 2022, fue abierta al público como centro turístico, el cual permite a los visitantes explorar su belleza natural y aprender de la flora y fauna del lugar.
otras noticias se abordará sobre la historia del penal de Almoloya, de Juárez, y como se conoce actualmente como el Centro Federal de Readaptación Social número 1, el Altiplano, el cual va a tener momentos o datos principales desde el sexenio del presidente de Carlos Salinas de Gortari hasta la actualidad. Esta prisión estuvo lista para comenzar a operar en noviembre de 1991, la cual estuvo dotada con medidas extremas de alta seguridad como celdas individuales, el aislamiento total para los reos más peligrosos. Además de ello, que la comunicación era muy restringida, ya que se, se encontraba o se encuentra aislada a 10 kilómetros a la redonda y los guardias se rotan de una manera constante y con un circuito cerrado, el cual se dedica a solo vigilar a los pocos reclusos que se encuentran tras estos muros. Su primer director fue Juan Pablo Tavira, abogado especializado en el sistema penitenciario, el cual estuvo al frente del penal durante 3 años. Dicho penal se encuentra situado en Santa Juana Centro, municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, a 25 kilómetros de Toluca. Dato importante es saber que el penal ha cambiado 3 veces de nombre. Principalmente el primero de Almoloya pasó a llamarse Ceferezo número 1, La Palma. Ante las constantes protestas de los habitantes del municipio, Ceferezo número 1, La Palma, debido a que los habitantes de Almoloya se quejaron de que se asociaba al municipio con el crimen y los reclusos del Ceferezo 1. El 6 de mayo del 2006 volvió a cambiar su nombre al Ceferezo número 1, el Altiplano, ya que la ley estableció que los penales debían llevar por nombre la situación geográfica en la que se hallaban. El Ceferezo número 1 cuenta con una superficie de 260,000 metros cuadrados, el cual tiene una capacidad para 724 prisioneros. Esta prisión fue construida en el año de 1988 y 1990, donde estaba al cargo el presidente Carlos Salinas de Gortari, quien recibió sus primeros reclusos en noviembre de 1991. Debido al creciente riesgo de un ataque a la prisión, las paredes del penal han sido reforzadas, lo que hace que tengan hasta 1 metro de espesor. De igual manera, el espacio aéreo ha sido restringido y las comunicaciones están restringidas a 10 kilómetros a la redonda. Esta prisión también está vigilada por el personal fuertemente armado. A continuación, se mencionarán aquellos presos más importantes que han estado dentro de este Ceferezo número 1, que se encuentra en el Estado de México. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, alias El Chapo, líder del Cártel de Sinaloa. Miguel Ángel Treviño Morales, mejor conocido como el Z40, ex líder de los Zetas. Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, ex líder de los Caballeros Templarios. Óscar Omar Treviño Morales, alias el Z42, ex líder de los Zetas, hermano del Z40. Mario Aburto Martínez, presunto asesino del ex candidato Luis Donaldo Colosio. Daniel Arismendi López, conocido como el Mocho Orejas, ex jefe de una banda mexicana de secuestradores. Fernando Hernández Leiva, asesino serial conocido como Pancho López, quien mató a 33 personas en diferentes estados, aunque se cree que sus víctimas llegan hasta las 137.
José Luis Abarca Velázquez, presunto jefe intelectual de la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa, expresidente municipal de Iguala de la Independencia, Guerrero. Eduardo y Francisco Arellano Félix, integrantes de la familia Arellano Félix, líderes del Cártel de Tijuana. Mario Villanueva Madrid, exgobernador de Quintana. Osiel Cárdenas Guillén, ex líder del Cártel del Golfo. Miguel Ángel Félix Gallardo, alias El Padrino, ex líder del desaparecido Cártel de Guadalajara. Raúl Salinas Gortari, alias El Hermano Incómodo, hermano del expresidente de México Carlos Salinas de Gortari, constructor de la prisión. Raúl Salinas fue acusado de ser el autor intelectual del asesinato de José Francisco Ruiz Maciel. Actualmente se encuentra libre. Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán y líder de la fracción de los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Las condiciones de vigilancia para los internos son extremas, ya que cuentan con luces totalmente encendidas en cada una de las celdas, mismas que son vigiladas a través de una cámara de seguridad. Los internos no tienen permitido cubrirse el rostro cuando duermen. Este ceferezo número 1 tuvo más notoriedad internacional cuando en la noche del 11 de julio del 2015, Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo, se convirtió en el primer prisionero en la historia en escapar de este penal de máxima seguridad. El escape del líder del Cártel de Sinaloa se realizó a través de un túnel de 1.5 kilómetros de longitud, adaptado con ventilación, iluminación y un vehículo motorizado. Así como la prisión de Lecumberri, el ceferezo del altiplano se convirtió en un sitio legendario debido a tantas historias oscuras que se han contado y quienes han estado ahí para dar una opinión. Tras las rejas, el penal de Almoloya, o mejor dicho, el penal del altiplano, también guarda sus propios relatos que difícilmente salen a la luz. Debe de ser necesario tener una valoración penitenciaria y criminológica de este tipo de centros penitenciarios y asimismo ver las alternativas que ofrecen cada uno de ellos, principalmente enfocándonos en el ceferezo número 1 del altiplano. Y es que este tipo de centros con máxima seguridad han procurado avanzar indistintamente a una gran escala, utilizando la Convención Europea de los Derechos Humanos, donde se ha hecho un eco de estas preocupaciones, aconsejando a los gobiernos normalizar el Estado de Derecho en los establecimientos de máxima seguridad. Si bien en breve plazo desaparecerán del panorama penitenciario, es algo que depende de una gran medida y de razones metapenitenciarias. Depende, como señalamos antes, las necesidades del orden público, pero también que exista un compromiso de la política penitenciaria moderna que busque llegar a aquellas interpretaciones legales que hagan lo más restrictivo posible el internamiento entre ellos y sobre todo a partir de la diferenciación en esos dos órdenes de seguridades que se refuerzan las tendencias de resocialización en las que la seguridad del centro se refiere